El Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Collasuyo, CONAMAC de Bolivia, está conformado por las naciones y pueblos indígenas originarios de las tierras altas que tienen presencia en los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Cochabamba. El Hachatan-Tatawi es la instancia de la reunión mayor donde están representantes de los 16 pueblos indígenas que lo conforman para escuchar los informes de gestión de 2 años de trabajo y elegir las nuevas autoridades por los siguientes 2 años. El 7º encuentro se realizó en Oruro del 19 al 21 de diciembre de 2011. Este evento Hachatan-Tatawi se lleva cada 2 años. Es la instancia máxima de decisión de deliberación, en el cual se dan mandatos, lineamientos de carácter orgánico, político, económico y cultural. Entonces creo que por eso estamos todas las naciones originarias de tierras altas acá presentes para hacer análisis orgánico, político. Creo que es fundamental en esta coyuntura analizar. Bueno, la estructura de gobierno de CONAMAC, quien viene desde los suyos, 2 representantes comandado por 2 mayores, que es Giliri, ¿no?, que es la cabeza, después el otro es Arquiri, también, que es el segunda cabeza. Ellos lo que administran, lo que ordena, guiar, podemos decir, ¿no? Entonces los otros son miembros que están conformados en las comisiones. La coyuntura actual ha demostrado quién es pueblo indígena. CONAMAC y CIDOC son los pueblos indígenas verdaderos, que tienen su estructura indígena, no de nombre nomás como las otras organizaciones. Eso tiene que quedar claro. Para ser indígena tiene que tener su gobierno y el territorio, sino de qué pueblo indígena estaríamos hablando. Entonces, dentro de ese marco, CONAMAC es gobierno originario de Collasuyo, de Bolivia, de las naciones originarias. No es una organización, sino es un gobierno del territorio de Collasuyo, de las naciones originarias, que representa a nivel nacional. Entonces, el accionar que tiene que tener es hacerse respetar en el marco de los derechos de los pueblos indígenas lo que está establecido en la Constitución, lo que está establecido en los instrumentos internacionales, Convenio 169, Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas por Naciones Unidas y otros instrumentos. El objetivo mayor de los pueblos indígenas originarios es la reconstitución de sus espacios y territorios para lograr la autodeterminación, el autogobierno, el respeto a sus valores culturales, principios ideológicos, filosóficos y su propia cosmovisión ligada a la naturaleza y a la madre tierra. A partir de estos conocimientos, saberes, conocimientos y sabiduría de nuestros abuelos, la reconstitución no solamente es territorial, sino principalmente, ¿no?, de los saberes, conocimientos y sabiduría de nuestros abuelos, ¿no?, buscando el paradigma del vivir bien. Al pueblo indígena, al movimiento indígena, no ver tal vez como un grupo que busque un poder, un espacio, más al contrario, buscamos el buen vivir de todos. Eso significa en el principio de complementariedad, de reciprocidad. Si bien habemos pueblos indígenas, gran parte en Bolivia, pero eso no quiere decir que excluimos a los que no se identifican como indígenas, más al contrario, tiene que haber esa complementariedad. En ese principio de equilibrio, de interculturalidad, se tiene que trabajar ese nuevo Estado. Amparándose en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, ratificado por el Estado boliviano, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Constitución Política del Estado Plurinacional y la Ley del Medio Ambiente, los pueblos indígenas originarios se declaran protectores de la madre tierra, asimilando que los recursos naturales no son más objetos, sino sujetos de derecho. Los convenios internacionales garantizan para los pueblos indígenas que el Estado debe consultar a los pueblos indígenas. Y la Constitución también garantiza la consulta previa, libre e informada. Entonces, en ese sentido nosotros hemos dicho al gobierno, hermano, tienes que consultarle. Aquí la Constitución tiene que cumplirle y también las leyes internacionales que ya son leyes a nivel nacional aquí. La tierra vive como nosotros también, tiene vida, ¿no?, pero mucha gente no lo ve. Y además
a las normas que están, todavía no lo van a practicar porque no les conviene. ¿Qué dice el gobierno? Dice hay que respetar, es nuestra madre, dices. Sin embargo, él está haciendo explotar el petróleo, las minas, está haciendo dar más concesiones. ¿Eso qué significa? Está en la lógica colonial y republicana, y él está en la lógica del capitalismo, ni siquiera está en la lógica de los originarios. Tanto los gobiernos de derecha como los gobiernos de izquierda llamados progresistas siempre vulneran los derechos de los pueblos indígenas. Entregar los territorios de los pueblos indígenas a las transnacionales y los recursos naturales o los bienes naturales de los pueblos indígenas a las transnacionales. Y va a haber reformas, no de sus constituciones, alineados justamente para llevar adelante un modelo de desarrollo depredador como lo han hecho Europa y Estados Unidos. Coraje tenemos que tener y fuerza, como yo no tengo miedo ni morir ni vivir, porque así es mi lucha y así voy a defender también mi tierra y territorio, porque ¿qué voy a dejar al tiempo mis hijos? ¿Qué va a hacer de mis hijos? Por la madre tierra también tenemos algo de comer, ¿no ve? Si no fuera ellos. Aranzaya, Urinsaya. El sistema de los pueblos indígenas originarios está basado en la reciprocidad y el poder paritario o dual. El par, dos, originan el movimiento y el equilibrio. Esto se demuestra en el ejercicio del chachahuarmi o carihuarmi, pareja de varón y mujer, donde la complementariedad social es una forma de vida democrática basada en la equidad y respeto mutuo. Es paridad, está consagrado con la pacha, con el tataente, con mamaquilla, por eso es dual. La luna y el sol es marido y mujer. Políticos ñan kay indígena originaria pasca ñuqanchikqa ayllumanta pacha taquita ruwaspaqa chachawarmi ruwanchik. Chay políticos kaqqa qharipas warmipas sapasapalla purinku. Chay político Arturira originaria chachawarmi ruwanchik. Kay Consejo Nacional Ayllus Marcas Cullasuyukunamaqpiqa llank'ayku chachawarmi kama mana sapa kaykuchu. En todo hay dualidad. Por ejemplo, el inti y la quilla, el hanaspacha caipacha. En todo hay dualidad. Porque en nuestro aguayo mismo hay dualidad porque se teje en dos, un callo dicen otro lado callo. Es dualidad. Empezar a construir un Estado plurinacional a partir de consensos entre los diferentes sectores sociales, a través de la consolidación de las autonomías y la implementación de normativas nacionales y locales, se constituyen en retos para los pueblos indígenas originarios. Las naciones originarias y los pueblos indígenas tengamos nuestra autonomía indígena, la libre determinación y el autogobierno, donde el gran desafío nosotros como de CONAMAG a nuestras autoridades es construir el Estado plurinacional, pero a partir de las naciones originarias. Entonces es un reto que hay que trabajarla, no solamente en la Constitución debe decir que es Estado plurinacional, sino esa estructura de Estado tiene que cambiar, del Estado monocultural al Estado plurinacional, con economía comunitaria, con pluralismo jurídico,
con inclusión de los pueblos indígenas? Tenemos que salir aquí unidos, no puede ser otros que están queriendo destruir políticamente, manipular, vendido a un patrón. El ayllu y la marca de los ayllus, tanto que es Potosí, Oro, La Paz, los ayllus otros, no tienen un patrón color político, no puede ser. Tiene que ser neutral. Este evento, el séptimo Hachatantachavi, fundamentalmente se caracteriza por consagrar a sus nuevas autoridades. La Isla del Sol, situada en medio del lago Titicaca, fue el espacio elegido para la posesión de nuevas autoridades elegidas en el Hachatantachawi. Las ruinas de la Chincana de origen inca reflejan la unidad ancestral con la madre tierra y sus elementos, tierra, agua y el producto de su unión representada en cultivos que se constituyen en el alimento y la sobrevivencia de los mismos pueblos. La unión de los pueblos indígenas originarios está fortalecida con la posesión de sus nuevas autoridades que en adelante asumen el compromiso de responder a las exigencias y necesidades, defendiendo sus derechos dentro de diversos escenarios políticos, sociales y democráticos dentro del país y su inclaudicable defensa por los derechos de la madre tierra. Tenemos el CIO más 20, que está programado para junio, que va a tratar el tema del medio ambiente, ¿no? Consecuentemente vamos a tratar el tema del protocolo de Kioto también, y después con el tema del calentamiento global. Nosotros los pueblos andinos vamos a llevar exclusivamente al debate la desglaciación, o sea, el deshielo de los Andes, de las cumbres nevadas que tenemos, el Sajama, el Illimani, el Illampa, el Huayna Potosí, el Chacaltaya. Para nosotros estos eventos, estos foros son muy importantes, ¿no? En el que los pueblos indígenas, ¿no?, hasta este momento ya se han visibilizado. Me parece que va a ser fundamental esta participación, porque a partir de esto va a salir declaraciones importantes contra los megaproyectos, como las industrias extractivas, tanto mineras como hidrocarburíferas. Por estos aspectos importantes presentados anteriormente, los pueblos indígenas originarios tienen la esperanza en la cumbre de Río Más 20, que a partir del día 5 de junio iniciará una gran jornada de movilización global contra el capitalismo, convocando a impulsar la cumbre de los pueblos por justicia social y ambiental, contra la mercantilización de la vida y en defensa de los bienes comunes para que sus derechos sean respetados y cumplidos por los estados, y de esta manera vean reflejadas sus luchas en logros que beneficien a todos los pueblos en todo el planeta.